Namaste. Tu sensei Luisa Atanor te da la bienvenida a esta nueva clase, a esta nueva entrega. Gracias por estar aquí. Y hoy nos vamos a centrar en los efectos de la multitarea, que es muy importante conocerlos, tener conciencia sobre esto. Y vamos a ver una cosa también muy curiosa, que es el modo hacer versus el modo ser. Porque vamos a cambiar muchos patrones y muchas formas en nuestra actuación diaria y lo vamos a tener en cuenta. Bueno, los efectos de la multitarea. Bueno, pues habéis oído hablar de la multitarea muchas veces, seguro que sí, seguro que has oído hablar de la multitarea y de sus efectos. Y, por supuesto, hay estudios. En 2009, la Universidad de Stanford demostró que nuestro cerebro no está programado para procesar múltiples tareas al mismo tiempo y, por tanto, es más productivo si vamos abordando una tarea, después la otra, una por una. Nuestro cerebro se hace mucho más productivo. ¿Por qué? Pues porque al realizar varias tareas a la vez empeoramos nuestro nivel de eficiencia, porque nos volvemos más lentos al pasar de una acción a otra e incapaces de distinguir en el bombardeo de estímulos que vamos recibiendo la información verdaderamente relevante, verdaderamente importante. Bueno, pues se llegaron a estas conclusiones en este estudio, como te digo, y otro estudio más, esta vez en una investigación en la Universidad de Londres. Pues bueno, al realizar varias actividades al mismo tiempo, llegaron a la conclusión de que se reduce el coeficiente intelectual. Y ellos lo explican que se reduce tanto como si estuviéramos fumando marihuana. Los efectos de la marihuana sobre el cerebro son igual a los efectos de la multitarea sobre el cerebro. Y examinando adultos en el laboratorio, en sus investigaciones observaron que el coeficiente intelectual descendía al nivel de un niño de 8 años. Bien. Por otro lado, las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética demostraron que quienes practican la multitarea tienen una densidad menor que los demás en el córtex cingulado anterior, que es justo esa la región responsable de la empatía y del control cognitivo y emocional. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto es una información muy valiosa que la neurociencia nos aporta. Otra investigación de la Universidad de Sussex ha demostrado que el daño que sufren en el cerebro quienes realizan varias tareas permanentemente lo han demostrado ese daño. Y es permanente. Bien, estos investigadores realizaron pruebas en los cerebros de personas que pasan tiempo utilizando diferentes herramientas digitales, como por ejemplo enviar mensajes de texto en el móvil mientras ven la televisión. Y bueno, ahí los resultados fueron sorprendentes. Bien. Hay muchos estudios. Y aquí os pongo a este hombre. Daniel J. Levitin es un neurocientífico, es un psicólogo estadounidense y ha publicado un libro, ¿vale? Que bueno, está en inglés, os lo digo. The Organized Mind, Thinking Strange in the Age of Information Overload. En este libro, él nos va desarrollando que cuando trabajamos en modo multitarea, el cambio rápido de la acción, de una acción a otra, implica tal esfuerzo, un gran esfuerzo cognitivo y, por lo tanto, aumenta la producción de cortisol,
que regula el estrés y puede llevar a actitudes agresivas, a que la adrenalina se descontrole, la hormona que nos mantiene alerta. Bien, este hombre pues en este libro, que si queréis lo podéis buscar, del 2014. Por otro lado, tenemos que contemplar que esta ilusión de poder hacer varias cosas a la vez, que todos lo hemos tenido, ¿verdad que sí? Todos hemos querido, y yo por lo menos, ese síndrome de superwoman, de querer llevarlo todo a la vez, pues nos aumenta la producción de dopamina, que nos hace sentir momentáneamente satisfechos, nos induce a producir otra dosis realizando una serie de tareas rápidas, consecutorias y en alternancia, pero que al final estamos viendo esas consecuencias, ¿no? Ya en 2013, un estudio coordinado de la Universidad Estatal de Michigan había encontrado una correlación entre la multitarea humana y la tendencia a la ansiedad, a la depresión. Bien, son muchos los estudios y como sostiene Levitin, este hombre, la multitarea conduce al agotamiento más rápido de la glucosa oxigenada, la sustancia que nos permite mantenernos concentrados, mantener la concentración. Y por lo tanto, trabajar de este modo provoca agotamiento, fatiga, incluso al cabo de poquitas horas ya lo podemos comprobar. Bueno, hemos recorrido ahí esos efectos de la multitarea, qué es y qué provoca en nuestro organismo. Es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta para llevar el estrés y la ansiedad. Venga, porque nosotros seguimos caminando por este camino que es en medio de la naturaleza, conectados a tierra. Nosotros estamos en el camino del mindfulness, de la atención plena, de la observación, de la tranquilidad, del aquí y del ahora, de la presencia, ¿verdad? Y vamos a seguir. Hemos visto esos efectos de la multitarea en el organismo, en la mente, a nivel orgánico, a nivel biológico, lo que produce en el cerebro. Ahora vamos a ver, por lo tanto, cómo debemos encaminar todo esto. Porque vamos a ver por separado lo que es hacer y lo que es ser. Modo hacer versus modo ser. Porque mindfulness nos abre la puerta, nos permite pasar de ese modo del hacer continuo, de la multitarea, al modo del ser, utilizando la atención y la conciencia plena. Siendo conscientes a cada momento, lo que hemos venido hablando, la atención plena no es una cualidad extraordinaria, sino que es algo ordinario, natural, universal, que está al alcance de todos los seres humanos. No hay que hacer nada extra para conseguir la atención plena, sino algo que eso sí, os lo digo ya, hay que abandonar hábitos nocivos. Eso sí que es muy importante. Ya lo vamos a ir viendo. Es algo natural, orgánico, que nos va a venir, pero sí que vamos a tener que poner intención y, por supuesto, soltar hábitos nocivos, ¿vale? Para llegar a ese ser y hacerlo todo desde el ser. Hacer versus ser. Vamos a recorrer 7 características mentales que nos definen muy bien y donde vais a entender muy bien ese modo de hacer y el cambio que debemos provocar. El cambio que debemos hacer. Pasar al modo del ser. Cambiamos estos modos del hacer, cambiamos el rumbo conscientemente, porque podemos aprender a reconocer el momento y
si nuestra mente está en modo hacer o en modo ser, ¿vale? Esto va a ser el ejercicio continuo y tu conciencia, nuestra conciencia nos va a alertar cuando estamos perdiendo, cuando nos perdemos en el torbellino de la mente changó, de los pensamientos y no nos permiten escoger el camino, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que de estas 7 características mentales, con que cambie una, van a empezar a cambiar las demás. Hay una influencia, todo coexiste, interexiste, todo tiene influencia sobre el otro. En fin, ahí vamos a entender un montón de cosas en la práctica, pero esta es la teoría que tenemos que llevar a la práctica. Y la primera característica mental es cambiar este piloto automático y actuar conscientemente. El modo de hacer es muy bueno para insertarnos automatismos en la vida de los que ni siquiera somos conscientes, en el modo hacer. Sin embargo, el modo del ser nos permite ser plenamente conscientes de todo lo que pasa en nuestras vidas, nos permite alinear nuestras intenciones con nuestras acciones, en lugar de desviarnos con el piloto automático y perder un tiempo, desde luego, precioso. La segunda característica mental, el modo de hacer, analiza, planifica, recuerda. Una actividad continua e incesante que nos absorbe hasta el punto de arriesgarnos a vivir en pensamientos, perdiendo el contacto con el cuerpo y con lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿vale? Esa característica de analizar y de planificar nos desconecta. Sin embargo, el modo del ser, a través de esa percepción, a través del mindfulness, pues significa volver a entrar en contacto con los sentidos para poder ver, oír, tocar, oler, saborear las cosas como si fueran la primera vez que lo hacemos. Y nos enseña a no dar nada por sentado de lo ya conocido, a ser curioso, nos permite despertar y percibir lo que ocurre y lo que está ocurriendo mientras sucede dentro, fuera de nosotros, poder ocuparnos de ello. Bien, esta segunda característica mental, apúntatela en tu cuaderno, hazte tu esquemita de estas características para observar. En el modo de hacer, mira la tercera característica mental, lucha o aceptación. En el modo de hacer, juzgamos, comparamos lo que es la realidad con lo que nos gustaría que fuera. El riesgo de caer en esa trampa mental de la visión de túnel, de que solo existe una cosa. Bueno, esa es la modo de lucha. En el modo de ser, suspendemos momentáneamente el juicio, permitiendo que las cosas sean como tengan que ser, como son, lo que sucede conviene, y observo sin prejuicios, sin resignación, con aceptación. ¿Os acordáis? Acepto todo, eso no quiere decir que me tenga que resignar, ¿bien? Y por lo tanto, aceptándolo, recupero el control de la vida a partir de estas características del presente, por lo que son. Y corto de raíz ese desencadenamiento de una espiral negativa. Sí, podemos cortar de raíz esa espiral de acontecimientos negativas, de catastróficas desdichas, como en la película. Cuando aceptamos, cortamos toda esa cadena de posibles acontecimientos negativos y recuperamos el control. También podremos elegir de otra manera, ver más objetivamente lo que hay y liberarnos de miedos, de ansiedades, de deseos obsesivos, de mil cosas. ¿Bien? Entonces, suelto la lucha y acepto. Cuarta característica mental, todo esto está en las esferas mentales, ¿bien?
Y por un lado tenemos el modo del hacer, nos da pensamientos como hechos reales y concretos. Sin embargo, el modo del ser nos hace ver que los pensamientos son eventos mentales. Ahí es donde tenemos que posicionarnos. Mis pensamientos son eventos mentales y yo los observo, no me arrastran. Bueno, en el modo hacer, las creaciones producidas por la mente como pensamientos es que muchas veces adquieren tal valor que se confunden con la realidad. Bien, y ya sabemos lo que es real, lo que no. Sin embargo, en el modo del ser, la conciencia nos permitirá comprender que los pensamientos son solo pensamientos y que solo ocurren en nuestra mente. Bien, entonces por lo tanto vamos a hacer un entrenamiento. Vamos a hacer un entrenamiento ya a partir de esta semana para observar, para ver lo que surge en esa mente y que nos permita ver ese acontecimiento mental, es decir, el pensamiento como un fenómeno natural, pero que nos representa a nosotros mismos y a nuestra realidad. Esto nos va a permitir liberarnos de esa falsa realidad que hemos construido, de tener una visión más clara, pues eso, de nosotros mismos, de nuestra vida, del entorno. Bien, vamos a ver los pensamientos como eventos mentales, no como hechos. Otra característica mental, la quinta. Muchas veces evitamos, en el modo de hacer muchas veces, pues vamos evitando, ¿no? Procrastinación, bla, 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 para mañana, esto. O paro y de verdad reconozco y conozco lo que está pasando. En el modo hacer, resuelves problemas sin perder de vista objetivos que hay que alcanzar, objetivos que tú quieres alcanzar. Esta es una estrategia muy importante para los asuntos materiales, pero si lo aplicamos a los asuntos existenciales y a esos estados mentales que intentamos evitar, nos va a crear toda esta planificación mucho estrés, mucha ansiedad, un consumo excesivo de energía. Bien, planificar y tener objetivos está bien, pero lo soltamos a la divinidad para que se den cuando se tengan que dar, en el tiempo que se tengan que dar. Bien, no sostenemos porque nos consume la energía. Y entonces, el modo del ser te anima a encontrarte con aquello que sientes que te gustaría apartar y evitar todo eso que estás evitando cuando lo conoces desde el modo del ser, cuando lo observas, pues lo abrazas, observas los sentimientos, las emociones que intentan apoderarse de ti, que están ahí luchando para ver cuál coge más protagonismo, ¿verdad? Mírame a mí, y apoderarse de ti, es como una posesión realmente, por eso muchas veces lo llamamos a esos engramas, esas parasitaciones, ¿vale? Realmente quieren apoderarse de ti, pero si observamos y las conocemos bien, es hacer ese acercamiento, un acercamiento empático, conociéndolas, que es conocerte a ti mismo, a ti misma, y te va a llevar gradualmente a disolver ese poder de los estados de ánimo negativos. Yo creo que me vais entendiendo, creo que más o menos he intentado explicarme. Por lo tanto, vamos a dejar de evitar, vamos a afrontar, vamos a conocer, vamos a observar, vamos a bucear en esa emoción o en esos pensamientos o en ese estado de conciencia, bien, desde el ser. Otra característica del hacer y del ser, la sexta característica mental que puede surgirnos, es que estoy en otra parte
y desde el ser pues estamos en el momento presente, momento a momento. Desde el modo hacer, la mente se mueve sin parar, para preparar la siguiente acción, ¿no? Siempre está en constante movimiento, que es una buena característica porque todo tiene que estar en movimiento, pero es un movimiento de análisis, de revivir el pasado, de anticiparnos al futuro, de asegurarnos una mejor marcha a través de los escollos de la vida y siempre mirando constantemente, muchas veces, no constantemente, pero muchas veces incluso por encima del hombro, escudriñando ansiosamente hacia adelante y con ese estrés como consecuencia inevitable, ¿no? Sin embargo, dejo de estar en otra parte, me voy a mi momento presente y ese modo del ser en el presente permite ver el pasado y el futuro como lo que realmente son. La memoria como memoria. ¿Bien? Y la planificación como planificación. Y no como la realidad de tu presente. ¿Bien? Ser consciente de los pensamientos, o sea, desde el modo ser, vamos a ser conscientes de los pensamientos como un proceso que fluye y que nos permite salir de esos viajes mentales que nos atrapan. También nos va a permitir evitar dolores adicionales que suponen seguir reviviendo pasados o prediciendo futuros, que muchas veces nos va a llevar pues, esos pasados a la depresión y ese futuro siempre a la ansiedad. Solo en el presente encontramos la calma y la eternidad. Y podemos ser lo que somos, seres eternos. Y la última característica mental son 7, vamos a tenerlas todas en cuenta, apúntatelas. Desde el hacer vamos a tener actividades que nos drenan la energía muchas veces y sin embargo desde el ser puedo hacer esa misma actividad pero que sea nutritiva. Vamos a verlo. Vivir dentro del modo del hacer no solo nos atrapa en ese piloto automático, que ya lo analizaremos bien. También podemos estar completamente absorbidos por objetivos súper importantes y que requieren tal inversión de energía que para concentrarnos totalmente en ellos siempre tenemos que dejar algo para mañana. Porque tenemos que recargar energías. Es como un círculo vicioso, ¿no? Siempre voy a tener que dejar para mañana algo que hoy no me lo permite porque tengo tal gasto de energía, porque como estoy en el futuro y es tanto lo que tengo sobre mis espaldas, tanto por hacer y tanto por lo que me queda, más o menos yo creo que se entiende y si no me ponéis ahí vuestras dudas. Todo eso te drena energía desde el hacer. Sin embargo, si estamos viviendo lo mismo, pero desde el ser, lograda a través del mindfulness, nos va a invitar a equilibrar la calidad de esas actividades, las que sean, en las que tú y yo estamos implicados. Vamos a respetar límites de nuestros recursos internos. Vamos a tratar todo de la forma más adecuada, según la situación. Y también nos va a ayudar a percibir con claridad lo que nos nutre de lo que no nos nutre, de lo que a lo mejor nos agota. ¿Bien? Bueno, vamos a tener todo esto en cuenta. Esta clase es muy importante porque desde luego que todos vamos a pasar del modo hacer al modo del ser. Por lo tanto, y resumiendo esta clase, esta cápsula de información, esta Power Class maravillosa que nos empodera a todos, hemos visto que es la multitarea. Hacer tantas cosas a la vez y en piloto automático muchas veces, forzándonos porque hay que llegar a unos objetivos. Hemos visto los efectos de la multitarea impresionantes. Es que te baja el coeficiente intelectual
es que te quedas con el cerebro como con los efectos de fumar marihuana. Hemos visto un montón de estudios que nos lo demuestran, que están ahí ya para todos, ¿vale? Y esto tan importante, este cambio tan grande que vamos a dar, el modo hacer versus el modo del ser. Y lo hemos analizado con esos 7 factores mentales que vamos a tener en cuenta, ¿bien? Y que vamos a ir cambiando. Una clase muy importante que te tienes que apuntar bien, estudiar bien, vamos a practicar desde ahí, bien, porque seguimos todos juntos en este camino. Venga, vamos a hacer 3 respiraciones antes de que acabe esta clase y vamos a sentir esa unión de todos los que vamos caminando juntos. No estás solo, estamos todos en este camino que tú estás caminando junto a nosotros, con los pies descalzos, pasito a pasito, con mucho kaizen, con mucho amor. Y sí que te digo que apuntes todo lo que has aprendido en esta Power Class, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. No me canso de repetirlo. Comenta lo que quieras en el grupo, dudas, lo que tú necesites comentar y nos vemos en la siguiente Power Class. Muchísimas gracias por seguir en el camino y hasta muy pronto.